Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las redes de área local virtuales. Vamos a empezar viendo algunos problemas que podemos encontrarnos cuando tenemos redes de área local y utilizamos switches, y vamos a ver alguna solución posible. Vamos a refrescar cuál es la idea del uso de switches. Los switches los utilizamos fundamentalmente cuando tenemos cableado estructurado en una organización. Esto nos permite fácilmente definir cómo va a ser la estructura de nuestra red y nos define un dominio único de difusión en el que no vamos a tener colisiones. ¿Qué ocurre? Eh, Podría ser que en un momento determinado dentro de esa organización nos interesara tener dos departamentos diferenciados. Quizá tienen servidores distintos con datos que no nos interesa que compartan. Digamos, nos interesaría aislar ambos departamentos. Esto lo podríamos hacer definiendo redes, cambiando los routers, en fin, hay distintas maneras. Pero si ya tenemos una estructura creada por medio de conmutadores, por medio de switches, quizá podríamos pensar en algo que nos permitiera resolver este problema de manera más sencilla. Y eso es lo que hacemos precisamente con las redes de área local virtuales. Se basan en switches un poquito más listos que los que ya conocemos y lo que hacen es dividir la red de área local en diferentes dominios de difusión. De esa manera, las máquinas que están en el departamento A no van a ver a las máquinas que están en el departamento B y viceversa. Además, son altamente configurables. Por ejemplo, podemos definir que estas tres máquinas pertenecen al departamento A y más adelante definir que esta otra máquina también pertenece a ese departamento. Todo ello lo haremos por software sin tener que cambiar el hardware en ningún momento. Esa es una de las grandes ventajas de las redes de área local virtuales. Bien, vamos a ver en nuestro vídeo las redes de área local virtuales basadas en puertos. Hay otras maneras de definirlas, pero probablemente esta es la más extendida y bueno, pues la que vamos a ver en este vídeo. La idea es la siguiente. En un switch convencional normalmente tendremos una serie de equipos conectados a los puertos del switch. Bien, lo que podemos hacer con un switch que permite la definición de VLANs es partir ese switch en redes de área local virtuales, de manera que hay un conjunto de puertos que pertenecen a un VLAN y otro conjunto de puertos que van a pertenecer a otro VLAN diferente. Como decía antes, la reconfiguración es muy sencilla y en cualquier momento podemos definir que un puerto concreto pertenezca a una VLAN diferente a la que estaba perteneciendo en cada momento. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es definir en unas tablas qué puertos son los que pertenecen a cada una de las VLANs que tenemos dentro de nuestro switch. En el ejemplo tenemos dos, pero podríamos definir más VLANs dentro de nuestro switch. ¿Y cómo son las tablas de aprendizaje? Pues son iguales que las que teníamos en los switches convencionales, solo que ahora tendremos una columna adicional. En esa columna indicamos a qué VLAN pertenece la máquina cuya dirección tenemos en la entrada de la tabla. Así, en la primera línea tenemos que la máquina AA, que está conectada al puerto 1, pertenece a la VLAN 1. Eso lo sabemos porque en la tabla de puertos el puerto 1 pertenece a la VLAN 1. Lo mismo ocurre con la máquina BB, que está conectado al puerto 19 y que si miramos en la tabla de puertos podemos ver que pertenece a la VLAN 2. Bien, ¿y cómo nos comunicamos entre las máquinas de una red de área local virtual? Cuando tenemos dos VLANs, lo que ocurre a todos los efectos es como si tuviéramos dos switches diferentes, dos switches que estuvieran separados completamente. De hecho, para comunicarnos entre las VLANs necesitaremos utilizar un router, necesitaremos subir al nivel de red para poder comunicar una VLAN con la otra VLAN. ¿Y qué ocurre cuando queremos conectar dos switches que gestionen VLANs y queremos que haya máquinas de la misma VLAN en ambos switches? En este caso, los puertos verdes pertenecen a la VLAN 1 y los puertos naranjas que pertenecen a la VLAN 2. Bueno, para eso utilizaremos un enlace troncal y una extensión del protocolo de Ethernet que es el protocolo 802.1q. Bien, es importante tener en cuenta que los puertos a los que se conecta este troncal
pertenecen a todas las VLANs del switch. En el caso del switch de arriba, el puerto 24 pertenece tanto a la VLAN 1 como a la VLAN 2. Y lo mismo ocurre con el puerto 1 del switch inferior. Pertenece a la VLAN 1 y a la VLAN 2. De esa manera, ese enlace troncal nos va a permitir intercambiar tramas que pertenezcan a cualquiera de las redes de área local virtuales. Bien, vamos a ver cómo pasamos de la trama Ethernet a la trama 802.1q. Si recordamos, esta es la trama 802.3 o la trama de Ethernet. Tenía un preámbulo, las dos direcciones MAC, dos direcciones de nivel de enlace, la dirección de destino y la dirección de origen, un campo de 2 bytes con la longitud o el tipo de protocolo que nos dio los datos para transportar en la trama, esos datos que estamos transportando y un código de redundancia cíclica. Bueno, la trama 802.1q lo que hace es intercalar 4 bytes entre el campo de dirección de origen y el campo longitud tipo. De hecho, lo que pone es una primera pareja de bytes que nos indican un tipo específico que cuando vamos leyendo la trama interpretaremos de manera que detectamos que es una trama 802.1q. Ese valor es el 8100 en hexadecimal. Los otros 2 bytes se dividen en 3 campos. Tenemos un primer campo de 3 bits que nos define 8 niveles de prioridad, está definido dentro del estándar IECUB 802.1p. Tenemos un segundo campo, el campo CFI, que es un único bit, que cuando no tenemos redes Ethernet normalmente está a 0, si solamente tenemos redes Ethernet. Antiguamente se utilizaba para cuando había redes de distinto tipo que utilizaban los mismos conmutadores, y en la actualidad ese bit en realidad se utiliza para ponerlo a 1 si podemos desechar la trama en caso de congestión, si es una trama que no nos importa desechar. Por último, tenemos un identificador de la VLAN que nos va a permitir saber con qué máquinas se puede comunicar esta trama. A continuación, continuará el resto de la trama Ethernet, el campo de longitud tipo, que se refiere a los datos que viene a continuación, los datos y, eso sí, un código de redundancia cíclica nuevo, porque cuando tenemos toda la trama que acabamos de incorporar, el campo de redundancia cíclica hay que recalcularlo para incorporar los nuevos campos. Bien, vamos a suponer que tenemos estos dos switches que tienen dos redes de área local virtual definidas y tenemos estas 3 máquinas, la máquina 2.AA, la máquina 2.BB, que están en diferentes redes de área local virtual, y la máquina DD, que pertenece a la misma red de área local virtual que la máquina AA. De hecho, las tablas que tendremos dentro de los switches nos indicarán, en el caso del switch superior, que la máquina 2.AA se encuentra conectada al puerto 1 y está en la VLAN 1, la máquina 2.BB está en el puerto 19 y pertenece a la VLAN 2, y la máquina DD está conectada a través del puerto 24, que es el puerto que tiene esa conexión troncal, y pertenece a la VLAN 1. Por su parte, la tabla que tiene el switch inferior nos dice que tanto la máquina 2.AA como la máquina 2.BB son accesibles a través del puerto 1, que es el puerto troncal, eso sí, cada una de ellas en su VLAN correspondiente, y la máquina DD, que está en el puerto 13 y pertenece a la VLAN 1. Bueno, pues con esta configuración, la máquina 2.AA quiere enviar una trama a la máquina 2.DD. Lo primero que hace el switch es comprobar que tiene información de ambas máquinas, que están en la misma VLAN, y localiza cuál es el puerto de salida para enviar la trama correspondiente. Claro, detecta que es un puerto en el que está conectado una conexión troncal, y por lo tanto lo que hace es generar una trama 802.1q insertando los 4 bytes que definen este protocolo. En el campo identificador de la VLAN lo que vamos a tener es un 1, ya que la máquina de origen y la máquina de destino pertenecen a la VLAN 1. Bien, cuando esta trama llega al switch inferior, lo que hace es buscar en la tabla si conoce dónde está
la máquina de destino, la máquina DD. Y comprueba además que pertenece a la misma VLAN que la máquina de origen. Una vez que ha comprobado que ambas máquinas pertenecen a la misma VLAN y detecta que la máquina DD está en el puerto 13, lo que hace es enviar esa trama por ese puerto para que llegue a su destino. En el caso de no conocer alguna de las máquinas, por ejemplo, si no conociéramos la máquina de destino, se comportaría, como ya sabemos, como un hub, enviando por todos los puertos de la misma VLAN todas las tramas, de manera que haríamos difusión por todo el dominio de difusión, que en este caso solamente es la VLAN, no por los puertos que corresponden a la otra VLAN. Con esto terminamos este vídeo, que esperamos que haya servido para que entendáis mejor los conceptos de las redes de área local virtuales.